la Edad Media, una nueva civilización se forjó en el continente europeo. Nobles y reyes, fe y guerra, cultura y aprendizaje, comercio e innovación, estos establecieron los cimientos de la era moderna. Esta es la historia de cómo nació Europa. Romanos, cristianos, bárbaros. En los primeros 2 siglos de la era común, el vasto imperio romano envolvía el mar Mediterráneo. Fue un tiempo de estabilidad, prosperidad y paz. La Pax Romana. Los ciudadanos disfrutaban de su floreciente cultura, buena calidad de vida y relativa seguridad. Esto se logró mediante el gobierno centralizado de Roma y su avanzada infraestructura. En los remotos márgenes orientales del imperio nació una nueva religión, el cristianismo. Comenzando como una pequeña secta judía, se expandió lentamente por todo el mundo romano pagano. En el siglo IV fue adoptado por los emperadores, convirtiéndose en la religión oficial del Estado. Pero para entonces, los días de gloria de Roma habían terminado. El imperio sufría de inflación, plagas, hambruna e invasiones. Manejarlo desde un único centro se estaba volviendo imposible. En el 395 de la era común, el imperio se dividió en 2. Un imperio occidental, con Roma como su capital, y uno oriental, gobernado desde Constantinopla, también conocido como el Imperio Bizantino. Mientras el este era urbano, rico y próspero, el oeste era rural, pobre y débil. No duró mucho. En los profundos bosques más allá de las fronteras del imperio, los pueblos bárbaros estaban en movimiento. Estos eran principalmente tribus germánicas lideradas por señores de la guerra y sus leales bandas de guerreros. Estos grupos presionaban cada vez más fuerte sobre los ríos Rin y Danubio. Sin muchas opciones, el Imperio Occidental comenzó a permitirles la entrada. Eventualmente, las fronteras fueron atravesadas, permitiendo que varios pueblos migraran y se establecieran dentro de los límites del imperio. Ya fueran invitados o invasores, estos pueblos fragmentaron el territorio romano, mientras la autoridad imperial se desmoronaba. En el 476, el líder bárbaro, Odoacro, depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Este emperador niño no tenía poder real, pero su remoción representa un hito. El Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Las llamadas Edades Oscuras habían comenzado. Romanos, cristianos, bárbaros. Estos fueron los 3 ingredientes principales que se combinaron para crear la Europa medieval. Reinos germánicos. Alrededor del año 500 de la era común, Europa estaba cubierta de reinos recién establecidos, gobernados por reyes bárbaros. Sus élites, una mezcla entre romanos y bárbaros, se habían convertido gradualmente al cristianismo. Los reinos más prominentes eran los de los ostrogodos en Italia, los visigodos en España y los francos en la Galia. Pero estos reinos carecían de elementos clave necesarios para administrar estados exitosos. Las grandes ciudades de la antigüedad estaban despobladas, algunas quedaron en ruinas. El sistema de transporte romano decayó, erosionando las comunicaciones y el comercio de larga distancia. Las monedas desaparecieron, dejando sin sistema económico para sostener ejércitos profesionales. La alfabetización se desplomó, paralizando los sistemas administrativos, y lo más notable, la paz y la seguridad se habían ido. Este oeste rural empobrecido se estaba volviendo cada vez más localizado, fragmentándose política y lingüísticamente. En los primeros siglos de la Edad Media, palidecía en comparación con sus vecinos más fuertes. Herederos de Roma. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano primero se esforzó por reconquistar el oeste y restaurar el imperio romano a su grandeza pasada.
Pero después de conquistar Italia de los ostrogodos romanizados, la península cayó presa de nuevos invasores, los lombardos. Los bizantinos tuvieron que aceptar que la división entre este y oeste era definitiva. Pero pronto tuvieron que reconocer otra división más, esta vez entre norte y sur. En el siglo VII, los ejércitos árabes arrasaron el Medio Oriente y el norte de África con asombrosa velocidad, creando un inmenso califato islámico. Donde una civilización alguna vez prosperó, ahora había tres: islámica, bizantina y medieval. Por un breve momento en el siglo VIII, parecía que el frágil y débil oeste podría ser abrumado por el califato. Los ejércitos musulmanes aplastaron el reino visigodo en España y luego continuaron atacando Francia. Pero en el 732, en la batalla de Tours, fueron derrotados por los francos bajo el liderazgo de Carlos Martel. La expansión islámica en el oeste fue detenida y el victorioso Carlos dio su nombre a una dinastía que cambiaría la historia europea para siempre: los carolingios. Imperio carolingio. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, tomó el trono franco en un golpe de estado. Luchó contra los lombardos en Italia, otorgando al Papa su propio y deseado estado autónomo. El hijo de Pipino fue el famoso Carlomagno. Después de ascender al trono franco en el 768, pasó décadas luchando y expandiendo su reino. Finalmente, ejerció dominio sobre la mayor parte de la cristiandad occidental. En el año 800 de la Era Común, el Papa León III ungió a Carlomagno emperador de los romanos. Más de 300 años después de la caída de Roma, el oeste tenía un emperador nuevamente. El Imperio carolingio fue el primer gran poder del oeste medieval, dejando un legado perdurable. Carlomagno respaldó un florecimiento intelectual y cultural, el primero de varios renacimientos medievales que pretendían revivir el conocimiento y la cultura perdidos de la antigüedad. El imperio diseminó por todo el oeste diversas estructuras políticas, instituciones, títulos, rangos, ideas y sueños. Lo más importante, un ideal de un occidente cristiano unificado. Estos formaron el lecho rocoso de la civilización medieval. Desintegración. El imperio carolingio fue de corta duración. El intento de crear un gobierno centralizado en el oeste sufrió de infraestructura insuficiente, ciudades pequeñas, economía débil, burocracia limitada y comunicaciones pobres. Después de la muerte de Carlomagno, sus tres nietos lucharon entre sí y en el 843, en el Tratado de Verdún, dividieron el imperio franco entre ellos. El Reino Medio rápidamente disminuyó, dejando solo Francia Occidental, que eventualmente se convertiría en Francia, y Francia Oriental, que algún día se convertiría en Alemania. Estos reinos continuaron dividiéndose y fragmentándose, un proceso acelerado por presión externa. En los siglos IX y X, una nueva oleada de invasores atacó el mundo carolingio en desintegración desde todas direcciones. Los vikingos vinieron del norte, recorriendo las costas y ríos de Europa, saqueando y aterrorizando a la población. Los magiares, mejor conocidos como húngaros, cabalgaron desde el este, saqueando asentamientos indefensos. Y finalmente, piratas y saqueadores musulmanes desembarcaron en las costas del sur de Europa. Europa estaba bajo asedio. Surgimiento del feudalismo. Mientras el oeste se desmoronaba bajo repetidos ataques, los reyes perdieron su poder, mientras las élites locales se fortalecieron. Europa se estaba cubriendo con una densa red de castillos de madera, sirviendo como residencias fortificadas de familias nobles locales. Desde estas fortalezas, los señores sometían a los campesinos en sus inmediaciones, extrayendo sus recursos.
Los señores gobernaban sus tierras mediante la fuerza coercitiva. En siglos anteriores, los campesinos eran parte integral de los ejércitos de infantería, pero nuevas innovaciones militares como el estribo consolidaron aún más a la caballería como una fuerza decisiva. Este nuevo tipo de guerra requería recursos que solo los nobles podían obtener. Consecuentemente, las élites europeas se convirtieron en luchadores profesionales de tiempo completo. En un mundo gobernado por una nobleza guerrera, el poder territorial se alcanzaba mediante el vasallaje. Un noble otorgaba a otro tierra y protección y esperaba a cambio su lealtad y servicio militar. Los reinos se estaban convirtiendo en complejas redes de relaciones personales y obligaciones mutuas. Los reyes eran a menudo débiles y podían ser fácilmente eclipsados por sus vasallos poderosos. Esto a menudo se describe como el sistema feudal. Pasarían siglos antes de que los estados centralizados emergieran nuevamente en el oeste. Cambio de marea. En el siglo X, las cosas comenzaron a cambiar. Un mejor clima aumentó el rendimiento agrícola. Las invasiones externas cesaron a medida que vikingos y húngaros se establecieron y fueron absorbidos por la cristiandad occidental. Y en algunas regiones, la autoridad real estaba ganando terreno. En Britania, el rey Alfredo el Grande y sus sucesores unificaron los diversos reinos anglosajones, creando el Reino de Inglaterra por primera vez. En Francia occidental, mientras la fragmentación política continuaba, los vikingos que se establecieron en el norte juraron lealtad al rey franco. Se convirtieron en cristianos franceses, conocidos como normandos. El ducado de Normandía creó un amortiguador contra otros saqueadores. En Francia oriental, Otón I, rey de los alemanes, logró derrotar a los húngaros en la batalla de Lechfeld en 955, poniendo fin a las invasiones desde el este. Los húngaros establecidos eventualmente establecieron un reino cristiano propio. El victorioso Otón el Grande fue coronado emperador en 962. Europa tenía un imperio nuevamente, esta vez uno alemán. Más tarde se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de siglos de agitación, Europa finalmente estaba ganando estabilidad y confianza, lista para cambiar de rumbo. Crecimiento. El año 1000 marca un punto de inflexión en la historia europea, inaugurando 300 años de crecimiento y prosperidad. Un mejor clima, combinado con nuevas tecnologías y técnicas, condujo a una revolución agrícola. Los europeos produjeron más alimentos, resultando en crecimiento poblacional. Se establecieron nuevas aldeas y pueblos, y los existentes se expandieron. Por toda Europa se talaron bosques, a medida que más y más tierra se puso bajo cultivo. Esto permitió una inmensa expansión económica y revitalización comercial. Bulliciosas redes comerciales alimentaron un proceso masivo de urbanización. Ciudades antiguas y nuevas crecieron, convirtiéndose en centros internacionales para una nueva clase de comerciantes. Estos comerciantes ganaron su independencia de los terratenientes feudales, formando ciudades autogobernadas. Esto fue más evidente en Italia, donde los comerciantes revivieron el comercio mediterráneo. A medida que la calidad de vida mejoró, el arte, la arquitectura y la música florecieron. Europa se estaba volviendo cada vez más alfabetizada y se fundaron las primeras universidades bajo los auspicios de la Iglesia. Los intelectuales europeos iniciaron un nuevo renacimiento basado en el redescubrimiento y revitalización del conocimiento antiguo. Pero los europeos no solo estaban conquistando fronteras internas, también estaban empujando hacia afuera. Expansión.
Durante la Edad Media Central, los aristócratas del corazón carolingio conquistaron y colonizaron nuevos territorios, empujando los límites de la cristiandad occidental. Este proceso, descrito como la europeización de Europa, resultó en una civilización expandida y más homogénea. En 1066, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, invadió Inglaterra. En la batalla de Hastings, asestó un golpe decisivo a los anglosajones. Inglaterra se transformó en una fortaleza normanda. En Iberia, los reinos cristianos del norte lucharon contra los musulmanes hacia el sur, extendiendo gradualmente su control sobre la península. Esto se vio como una reconquista. En el sur de Italia y Sicilia, guerreros normandos conquistaron vastos territorios de los bizantinos y musulmanes. Se aliaron con el Papa y establecieron otro reino normando. En Europa oriental, aristócratas y campesinos alemanes gradualmente se movieron hacia el este, estableciéndose en tierras eslavas. Pero los europeos estaban dirigiendo su mirada aún más lejos. En 1095, el Papa Urbano II convocó a los guerreros cristianos a liberar Jerusalén y otros lugares sagrados de las manos de los infieles musulmanes. Los ejércitos cruzados se dirigieron al este, estableciendo varios estados en las costas del mar Mediterráneo. Estos estados resultaron ser un débil puesto avanzado occidental. A lo largo de 200 años, fueron reconquistados por fuerzas musulmanas. Sin embargo, señalaron un mensaje importante. La Iglesia Católica había despertado. La Iglesia. En la Alta Edad Media, el Papa era débil, teniendo poca influencia fuera de Italia. La Iglesia era una red dispersa de sacerdotes y monjes, nombrados y controlados por aristócratas locales. En los siglos X y XI surgió un movimiento dedicado a reformar la Iglesia y la sociedad en su conjunto. Los reformadores exigían liberar a la Iglesia del mundo, extraerla de la influencia de reyes y nobles y reconstruirla como una monarquía papal. El Papa Gregorio VII, un reformador entusiasta, se enfrentó con el emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico Enrique IV, por la autoridad de nombrar obispos en el imperio. La primera ronda de conflicto terminó con Enrique esperando durante 3 días en la nieve, fuera de una fortaleza en Canosa, rogando el perdón del Papa. La segunda ronda, sin embargo, terminó cuando Enrique invadió y nombró su propio Papa, forzando a Gregorio al exilio. Aunque parecía que el emperador había ganado, en el siglo XII quedó claro que el papado y la reforma fueron victoriosos. La Iglesia se había convertido en una organización robusta, centralizada y jerárquica. Con elaborados sistemas administrativos y legales e inmensos recursos, su poder se extendía por toda Europa. En la cima de la pirámide estaba el Papa, gobernando la Iglesia como un monarca absoluto. A medida que los papas se fortalecieron, los reyes quedaron envidiosos. Entonces siguieron su ejemplo, nobles y reyes. El poder de los reyes medievales estaba limitado por la aristocracia armada. Durante la Edad Media Central, sus números aumentaron enormemente y los castillos se multiplicaban, con la madera siendo reemplazada por piedra y los diseños haciéndose más grandes y fuertes. El estilo de vida y la cultura aristocráticos experimentaron refinamiento con el advenimiento del ideal del caballero cristiano y el código de conducta conocido como caballería. Pero al mismo tiempo, los aristócratas en algunas regiones se enfrentaban con el surgimiento de reyes y reinos más fuertes. En Inglaterra, la dinastía anglo-normanda formó un estado pequeño y consolidado, libre del desorden feudal abundante en el continente. En Iberia, la reconquista de tierras de los musulmanes fortaleció a los reyes cristianos, permitiendo que emergieran estados centralizados. En Francia, los reyes de la dinastía Capeta gradualmente expandieron sus dominios personales,
permitiendo que se formara un estado funcional allí también. Sin embargo, en el Sacro Imperio Romano Germánico ocurrió exactamente lo contrario. El otrora poderoso imperio se desintegró, formando un mosaico de principados autónomos. El emperador Federico Barbarroja intentó restaurar la gloria anterior del imperio, pero fracasó. El título de emperador, ahora otorgado por electores, se convirtió en uno vacío. La Edad Media Central vio una revolución agrícola, urbanización, expansión, papas más fuertes, reyes más fuertes y cultura vibrante. Pero alrededor de 1300, el clima empeoró, el crecimiento se detuvo y la hambruna se extendió. Una gran calamidad se aproximaba. Peste negra. El siglo XIV marca un punto de inflexión en la historia europea. En 1347, una plaga global, ahora conocida como la peste negra, llegó a Europa. Se extendió rápidamente por el continente y en unos pocos años mató aproximadamente un tercio de la población. Fue un desastre demográfico sin precedentes. Asentamientos enteros fueron borrados del mapa. Los brotes recurrentes de la plaga continuarían azotando Europa durante siglos. Sin embargo, durante los siglos XIV y XV, Europa se recuperó. Y para algunos sobrevivientes, las consecuencias de la plaga no fueron tan sombrías. A medida que la población disminuyó, la tierra se hizo ampliamente disponible y la demanda de mano de obra aumentó dramáticamente. El poder de negociación de campesinos y trabajadores aumentó y exigieron mejores condiciones. Cuando las élites se negaron, estallaron revueltas por toda Europa. Casi todas fueron brutalmente suprimidas. Sin embargo, a largo plazo, el cambio era inevitable. En Europa occidental, los campesinos ganaron nuevas libertades y oportunidades y los trabajadores disfrutaron de salarios más altos. De la oscuridad de la gran plaga surgió la creatividad. La innovación tecnológica trajo consigo los molinos de viento y agua, anteojos, nuevas técnicas para la producción y procesamiento de metales y, por supuesto, la imprenta. En las ciudades que se recuperaban rápidamente, florecieron nuevas tendencias culturales. Un nuevo renacimiento prosperó en Italia, dedicado a revivir y superar los logros culturales de la antigua Grecia y Roma. Los eruditos del Renacimiento desarrollaron una nueva perspectiva del mundo y del lugar del hombre dentro de él. Definieron el milenio pasado como edades oscuras y así se posicionaron como la transición entre el mundo medieval y moderno. Guerra y Estado. A finales del siglo XIV y en el siglo XV, la pólvora transformó la guerra europea. El caballero más valiente podía ser derribado por simples soldados de infantería desde la distancia, y el castillo más fortificado podía ser atacado con cañones. Sostener los nuevos ejércitos de infantería y artillería era un asunto costoso que solo los reyes podían manejar. Mientras se esforzaban por monopolizar el uso de la fuerza dentro de sus territorios, los reyes consolidaron su poder y afirmaron su autoridad sobre la aristocracia. Estos nobles, que perdieron su superioridad militar, comenzaron a servir a sus gobernantes como administradores y cortesanos. El Estado soberano estaba emergiendo. En estos tiempos turbulentos, las nuevas innovaciones militares de Europa fueron constantemente puestas a prueba. La Guerra de los 100 Años, librada entre Inglaterra y Francia, devastó el campo francés. El curso de la guerra fue revertido por una joven campesina, Juana de Arco, quien reunió a las tropas francesas contra los ingleses. Eventualmente, Inglaterra fue expulsada de Francia. En Iberia, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla condujo al surgimiento de una España unificada. Sus ejércitos combinados conquistaron Granada, el último bastión musulmán en la península.
Estos desarrollos sentaron las bases para los estados-nación modernos de Inglaterra, Francia y España. Otras regiones, como Alemania e Italia, tendrían que esperar varios siglos para su unificación. El camino por delante. A medida que la Edad Media llegaba a su fin, Europa no solo se había recuperado de la crisis traída por la peste negra, sino que también se había reconstruido sobre cimientos sólidos. Gradualmente, su enfoque se desplazó hacia afuera. Para el año 1500, Portugal había atravesado África y el Océano Índico, abriendo rutas comerciales al lejano Oriente, mientras España se dirigió hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico y llegando a las Américas. El viaje de Colón en 1492 a veces se considera que marca el final de la Edad Media y el comienzo de la era moderna. Durante los siguientes siglos, la expansión europea transformaría el globo y crearía el mundo moderno en el que vivimos hoy. Y así concluye nuestro recorrido por la historia de la Europa medieval. Desde las cenizas del Imperio Romano, a través de siglos de invasiones, fe, guerra y transformación, una civilización se forjó lentamente hasta convertirse en una fuerza capaz de cambiar el mundo para siempre. Las instituciones, ideas y sueños nacidos en la Edad Media sentaron las bases del mundo en el que vivimos hoy. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos sobre historia. Déjanos en los comentarios qué civilización o período histórico te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y nos vemos en el próximo video.